¿Cuán importante es la palabra de Dios para nosotros? ¿Cuán importante es para nosotros meditar, reflexionar en ella? En este mes de julio nosotros estamos tratando de profundizar en el tema de la adoración en nuestro corazón, porque queremos enfatizar a través de la palabra de Dios, con la enseñanza de la palabra de Dios, que la adoración verdadera fluye del corazón. La adoración verdadera fluye del corazón. Entonces, cuando nosotros nos ponemos o nosotros traemos ante Dios una ofrenda, y no me refiero económicamente necesariamente, sino a cualquier acción que nosotros hacemos para Dios, entonces Dios siempre va a mirar la sinceridad en nuestro corazón y va a mirar también toda la vida que acompaña a lo que nosotros hacemos para Él. Y hemos visto en la mañana cómo es que, a pesar de ser el pueblo de Dios, Dios califica a su propio pueblo como Sodoma y Gomorra. Y lo que es el colmo de la ceguera espiritual del pueblo de Israel es que, como parte de su pecaminosidad, como parte de su maldad, este pueblo de Israel seguía presentando ofrendas a su Dios, seguía presentando ofrendas ante Dios. Y eso es lo más llamativo, que la adoración falsa, de alguna manera, tiene que ver con querer estar bien con Dios, pero no querer dejar la vida pecaminosa que tenemos. Y les dice: pueblo de Sodoma, pueblo de Gomorra, estoy cansado de vuestros ofrendas, lo que ustedes me dan. Y en esa manera ellos expresaban lo vacío que era su adoración, tratando de presentarse bonitos delante de Dios, pero sin querer dejar su vida de pecado. ¿Y cuántos de nosotros podemos estar cayendo en eso, no? Queremos que Dios se agrade de nosotros, pero no queremos dejar nuestra vida de pecado. Dios les dice: lavaos, limpiaos, arrepiéntanse de la vida que están llevando. Cambien sus acciones, estemos a cuenta, les dice el Señor a su pueblo. También hemos visto cómo es que estas personas, los fariseos, eran personas que vivían en hipocresía. Para ellos la adoración a Dios se había vuelto una máscara, es decir, aparentaban adorar a Dios, pero lo único que buscaban es que los hombres les adoren a ellos. Ellos no buscaban exaltar el nombre de Dios, sino que hacían algo para Dios, para que los demás digan: oh, qué fariseo este hombre, cómo es espiritual. Y habían desarrollado una serie de ceremonias, por ejemplo, para dar limosna. Tocaban trompeta, pasaban de una mano a otra las monedas. O cuando oraban, hacían oraciones largas. De repente se paraba en una esquina y empezaba a orar el fariseo. Y no lo hacía, bonito hubiese sido, ¿no? Que lo hagan con sinceridad para Dios, que oren y no, está bien, no hay problema. Pero ellos lo hacían para que los hombres digan: oh fariseo, cuán espiritual eres, cuán espiritual eres. Y ellos también ayunaban, igual, hacían sacrificios para Dios. Y si uno hace un sacrificio para Dios, el ayuno es un sacrificio, hay que hacerlo en privado, hay que hacerlo sin que otros puedan estar allí sabiéndolo, ¿verdad? Pero ellos nuevamente lo hacían público. Y es que la adoración sincera ocurre aquí, primero en el corazón y segundo en la intimidad. Lo público es la punta del iceberg, decíamos temprano. Y lo más importante es todo lo interno. Por ejemplo, ¿es bueno orar? Claro. ¿Es bueno orar en público? Excelente. Pero créame que si nosotros no estamos orando en lo privado, ese orar en público puede ser un orar vacío.
Si nosotros no estamos buscando a Dios en oración continuamente, debemos tener cuidado con solo orar en público. No está mal orar en público, pero debemos tener cuidado de que eso sea la base de nuestra vida espiritual. La base de nuestra vida espiritual debe ser el corazón y lo íntimo. Lo que nadie ve, lo que solo Dios sabe de nosotros. Eso es la base de nuestra vida espiritual. Y ellos expresaban su adoración falsa, su adoración superficial, no queriendo dejar sus pecados y queriendo estar bien con Dios. Se venían a Dios y le presentaban animales gordos, pero Dios abominaba ello porque detrás de ese animal gordo estaba una vida llena de pecado, una vida que no quería cambiar. Entonces Dios rechazaba esa ofrenda. En el otro caso, adoraciones vacías que aunque aparentaban buscar a Dios, simplemente lo único que querían era ganarse a la gente. Entonces Dios dice, pero si a mí no me estás buscando, ya tienes tu recompensa, le decía a esas personas. Vamos a mirar ahora Mateo 15. Otra manera en la cual uno puede estar cayendo en ser superficial a la hora de adorar. Mateo capítulo 15. Esta es otra manera en la cual uno puede estar siendo superficial a la hora de adorar. Mateo 15. Miren por favor, Mateo 15 del 1 al 9. Mateo 15 del 1 al 9. Mateo 15 del 1 al 9. Miren lo que dice. Mateo 15 del 1 al 9. Miren lo que dice. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? El texto sigue. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Y el Señor termina diciendo, versículo 7 al 9, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Bueno, los comentarios de la ley, los comentarios de la ley eran enseñanzas o pensamientos que los rabinos habían juntado en un solo libro, ¿no? Y los comentarios de la Biblia en cierta manera nos ayudan, ¿no? Son buenos, pero para ellos los comentarios se habían vuelto inspirados, es decir, palabra de Dios. Cuando decimos inspirados, nos referimos a que eran palabra de Dios. Entonces, ellos tenían sus comentarios y tenían a la ley. Y adivinen a cuál le hacían caso: a los comentarios. Los comentarios para ellos se habían vuelto más importante que la palabra de Dios. Y en este caso, el rito que ellos habían logrado hacer como una especie de norma, que no estaba en la ley necesariamente, era el rito de la purificación de las manos. Ellos pensaban que si uno no se lavaba las manos, no lo hacían como nosotros ahora para que no nos dé el coronavirus,
ellos lo hacían porque pensaban que entraba el demonio o entraba el mal por las manos, como que uno tenía en sus manos la manera en la cual a un mal le conectaba y ¡pum!, se contaminaba. Entonces, si uno comía con las manos sin lavar, no con jabón, sino de una manera ritual, pensaban que el demonio o a algún poder maligno entraba a su ser. Y el rito de lavarse las manos no era como nos dicen a nosotros, pues que el jabón, que un dedo, que el otro dedo, que la palma, que la otra palma, no, 20 segundos, lo que dure la estrofa del himno nacional o el himno. No, ellos tenían un rito, creo que tenían que echar el agua con un lado una jarra, levantar la mano así, que el agua corra por acá, cuando llegaba hasta el codo, sacudían, luego en el otro, con la jarra otra vez en la otra mano, que el agua llegue y corra por aquí. Y así tenían todo un rito, toda una ceremonia. Y habían frases que, por ejemplo, el que no se lava las manos, algo así, era como cortado de Israel. Era tremendo lo que ellos habían hecho, toda una teología en base a un rito. Y ellos decían que era palabra de Dios, cuando no era palabra de Dios, no era un mandato de Dios, simplemente era algo que ellos habían establecido. Y entonces ellos, cuando ven que los discípulos comen pan sin lavarse las manos, no se refiere a que los discípulos son desaseados, sino a que los discípulos no han hecho ese rito. Entonces Jesús les confronta y les dice, noten lo que les dice Jesucristo. Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irreversiblemente. Pero vosotros decís, y noten, ellos tenían un comentario que interpretaba el mandato bíblico de honrar al padre y a la madre. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Lo que pasa es que de alguna manera ellos querían apropiarse también del dinero que usaban la gente en ese tiempo para poder ayudar a sus padres, ¿no? Entonces ellos dicen, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Y entonces Jesús dice, versículo 6, ya no ha de honrar a su padre o a su madre, y así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Entonces, ¿en qué manera? Y luego dice el texto, noten, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿En qué forma el pueblo o los israelitas en ese momento tenían el corazón lejos de Dios? ¿En qué manera? ¿En qué manera solo con los labios decían, Dios, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor? Pero ¿en qué forma ellos evidenciaban que su corazón estaba lejos de Dios? Se presentaban ante Dios con sus animales, por ejemplo, y ofrendaban a Dios. Hacían su acto de adoración. Venían haciendo cosas para Dios. Pero Dios dice, eso lo hacen solo por fuera, de boca nomás. Su corazón está lejos de Dios. ¿Cómo nosotros nos podemos dar cuenta que su corazón estaba lejos de Dios? Claro, ¿no? Porque ellos estaban dejando de lado la palabra de Dios y estaban siguiendo tradiciones de hombres. Estaban dejando de lado la palabra de Dios. Y yo creo que eso hay que concretizar ahora. Nosotros no podemos ser buenos adoradores si dejamos de lado la palabra de Dios. Usted puede un día levantarse emocionado para Dios. Usted puede un día levantarse de alguna manera con ganas de cantar, con ganas de hacer algo grande para Dios. Pero si usted está dejando de lado la palabra de Dios, eso se llama hipocresía. Jesús les dice, hipócritas, porque me honran con los labios, pero su corazón está lejos de mí. ¿Cómo sabemos que el corazón estaba lejos de Dios? Porque estaban dejando de lado la palabra, la tenían en poco. O sea, imagínense, nosotros también podemos caer en esa falta. Señor, tú eres mi rey. Mi rey, eres Señor. Pero no leemos la Biblia, no la obedecemos, ni siquiera la abrimos.
Señor, necesito de ti, necesito tu presencia, dice el himno que hemos cantado. Pero oramos. Como dice la palabra, lo necesitamos orar. La necesidad de orar siempre y no desmayar. Y en realidad es algo en lo cual podemos estar cayendo, ¿verdad? En que solo de labios nos presentamos ante Dios, pero nuestro corazón está lejos de Él. ¿Y cómo se evidencia? Menospreciamos su palabra, menospreciamos el texto bíblico, no lo valoramos, no lo obedecemos, no hurgamos en Él, no nos esforzamos por meditar en la palabra de Dios. Nos es pesado, nos es cansado y estamos, hermanos, de alguna manera cayendo en lo mismo que cayeron ellos, la hipocresía. Señor, yo te voy a obedecer cuando ni siquiera sabemos los mandatos que debemos seguir porque no leemos la Escritura. Aquel que menosprecia la palabra de Dios no puede ser un buen adorador. No puede adorar al Padre en espíritu y en verdad. Aquel que tiene en poco la Escritura, que lo ve como un libro y lo tiene guardada, tirado, nunca lo lee, nunca lo estudia, nunca medita en ella, nunca de corazón va y se mete a la palabra de Dios. Ese no va a poder adorar a Dios bien. No lo va a hacer. Y si lo hace, Dios va a aborrecer esa adoración. Porque ¿cómo va a recibir Dios adoración de alguien que le tiene en poco su palabra? No, hermanos, no, amigo, usted que nos escucha, usted quiere agradar a Dios, valore la palabra de Dios. Búsquele a través de su palabra. Búsquele a través de su palabra. Escuche mensajes que vienen de la palabra de Dios. Reflexione, medite en textos que son de la palabra de Dios, pero estudie la palabra de Dios. Y yo le aseguro que usted va a agradar a Dios, usted va a saber mejor cómo exaltar el nombre de Dios. Qué pena que siendo seguidores de Cristo no valoramos la palabra de nuestro Señor. Hipócritas, les dijo el Señor, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y lo interesante es que ellos no solamente habían dejado de lado la palabra de Dios, sino que ahora estaban teniendo otra norma y le habían hecho llamar también palabra de Dios. Otro libro estaba ocupando el lugar que debe ocupar la palabra de Dios. Otra cosa, otros principios, otras, entre comillas, verdades, porque no son verdades, sino parten de la palabra de Dios, estaban ocupando el lugar de la palabra de Dios y hacían de ellos sus normas, su vida. Y entonces podemos aplicar, no solo es dejar la palabra de Dios, la hipocresía y decir, Señor, tú eres mi Señor, sino que al dejar la palabra de Dios, uno empieza a seguir otras normas, otras enseñanzas, otras doctrinas. Y la verdad que ya no parecemos seguidores de Cristo. Empezamos a seguir las cosas que este mundo dice, lo que las grandes mentes de este tiempo dicen y dejamos de lado la palabra de Dios. Y entonces nos criamos, literalmente nos formamos con principios mundanos. Y luego lo que cosechamos es mundanalidad en nuestro hogar, en nuestra vida. Y todo por haber menospreciado la palabra de Dios. Y nos creemos buenos cristianos. No es bueno eso. ¿Cómo va a ser buen cristiano el que deja de lado la palabra de Dios? Pero miren, el texto sigue más adelante. Malaquías capítulo 1, miren por favor, Malaquías capítulo 1, versículo 6. Malaquías capítulo 1, versículo 6 en adelante. Busquen por favor, Malaquías capítulo 1, verso 6 en adelante. Este texto es tremendo. Malaquías capítulo 1, verso 6 en adelante.
¿Listos? Malaquías capítulo 1, verso 6 en adelante. Dice, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Bueno, el texto aquí comienza con un reclamo de Dios a su pueblo. Y no solo a su pueblo, sino a un grupo específico de su pueblo, a los sacerdotes. Aquellos que eran encargados de llevar adelante la palabra, aquellos que eran encargados de llevar adelante la vida espiritual de ellos y de otras personas. Y Dios les dice, si yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Los sacerdotes estaban menospreciando el nombre de Dios. ¿Y cómo lo estaban haciendo? ¿Qué estaban haciendo ellos? Y ellos preguntan, ¿en qué forma estamos menospreciando tu nombre? ¿Verdad? Y lo que vamos a ver aquí es esto, o sea que no solamente al dejar la palabra de Dios nos convierte en no vamos a ser buenos adoradores y no vamos a ser adoradores en espíritu y en verdad si dejamos de lado la palabra de Dios. No puede una persona decir que ama a Dios y no amar su palabra. Pero aquí en este texto uno puede notar también que uno puede caer en el pecado de menospreciar a Dios en cuanto a cómo se presenta. Note lo que dice. Note por favor. Mire lo que dice. El versículo 7. Dice, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué te hemos menospreciado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Entonces ellos, sabiendo lo que tenían que hacer y que tenían que renovar el pan, un rito, un culto que ellos tenían que hacer, lo hacían mal y lo hacían como les daba la gana. Le ofrecían un pan inmundo, algo así, ¿no? Versículo 8, note lo que dice. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o al enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Quiero que note algo. Lo que está pasando aquí es que ellos estaban teniendo más temor, más cuidado de presentar lo mejor a otras personas, y a Dios le daban lo que sea. Ellos estaban de alguna manera cayendo en el error de esforzarse para agradar a los hombres, pero no esforzarse para agradar a Dios. Por eso es que Dios les dice, preséntalo pues a tu príncipe, preséntalo a tu rey, a ver si te va a hacer caso. Y es que ellos no lo hacían, pues. Ellos como que separaban el animal más bonito para agradar al hombre, pero no querían agradar a Dios. A Dios le daban cualquier cosa. Habían caído en el error de agradar más a los hombres que a Dios. Entonces, una persona que adora a Dios no lo va a hacer correctamente si es que tienen poco la palabra de Dios. Menosprecia a Dios al menospreciar su palabra, pero también menospreciamos a Dios si es que nosotros estamos haciendo esfuerzos por las cosas de este mundo, por estas personas, por las cosas de esta vida, pero estamos dejando de lado, estamos teniendo en poco a Dios. ¿Cuánto nos esforzamos nosotros por las cosas de este mundo? El texto sigue. Mire lo que dice. Ahora pues orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de vosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Versículo 10. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde?
Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Versículo 11, tremendo este texto, hermanos, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso, ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Noten ellos cómo consideraban las cosas de Dios. Dios dice, en todo lugar mi nombre es exaltado, en todo lugar mi nombre es proclamado, y ustedes que son mi pueblo, ustedes que son mi grey, ustedes me están menospreciando al darme lo dañado, lo que no vale, y sobre todo al valorar a otros, al considerar a otros más que a mí. Ellos no iban ante su príncipe y le daban lo dañado, a Jehová sí le daban. Ellos no iban ante... Y podemos poner ejemplos de hoy, ¿no? Ellos no hacían su mejor esfuerzo para Dios. ¿Y por qué no hacían su mejor esfuerzo para Dios? Porque lo tenían en poco. ¿No le parece lógico? Que cuando uno valora algo, hace un esfuerzo. Usted valora su trabajo, se esfuerza. Si usted no lo valora, no se esfuerza. Usted valora a su familia, se esfuerza. Usted valora su vida, se cuida. Cuando uno valora algo, hace esfuerzos. Usted valora su nota, hace esfuerzos. Pero a Dios, no, a Dios comprende, Dios sabe, Dios entiende. Y Dios dice, desde donde el sol nace hasta donde se pone es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. ¿Usted considera a Dios así, de ese tamaño? ¿Usted considera a Dios así, en esa dimensión? Porque si lo consideramos así, eso se debe reflejar en nuestra vida, en lo que hacemos para Dios. Lo que hacemos para Dios refleja el Dios que tenemos, lo grande que es, lo inmenso que es, lo exaltado que es, se refleja en lo que hacemos para Dios. Y ellos, ¿cómo lo consideraban? Como algo de poco valor. Más valor tenían las cosas que hacían para los hombres, para agradarles a ellos, que para su Dios. Mire esta última parte. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto. Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo de vuestra mano, dice Jehová? Maldito el que le engañe, el que tiene machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Si usted o yo le damos a Dios cualquier cosa, si no nos preparamos para venir a nuestro Señor, si no nos estamos esforzando por Dios, si nos estamos esforzando por otras cosas, entonces significa que para nosotros Dios es un Dios pequeño, un Dios que podemos menospreciar, un Dios que podemos tener en poco. Y no debe ser así. Dios es grande, grande. Pero nosotros podemos estar cayendo en el pecado, no solo de menospreciar su palabra, sino menospreciar su persona. No podemos ser buenos adoradores si tenemos en poco la palabra de Dios. De labios nomás nos acercamos al Señor, pero no lo buscamos en su palabra. Eso no está bien. Y segundo, no podemos ser buenos adoradores si menospreciamos la persona de Dios. ¿Y cómo nos damos cuenta que menospreciamos la persona de Dios? No, pastor, yo no menosprecio la persona de Dios, me puede decir alguno. Bueno, aquí Dios se da cuenta cuando ellos hacían esfuerzos y sacrificios por otras personas, por sus príncipes, a ellos sí les daban lo mejor. Pero a Dios, cualquier cosa. A Dios, cualquier cosa.
¿Usted le da a Dios cualquier cosa? ¿Cómo se prepara para encontrarse con Dios, por ejemplo? ¿Cómo se prepara cuando tiene que ir a trabajar? ¿Se acuerda? ¿Cómo se prepara para venir al Señor? Cuando tiene que estudiar, ¿cómo se prepara para un examen? ¿Cómo se prepara para estudiar la palabra de Dios? ¿Cómo cuida su trabajo? ¿Cómo cuida las cosas que Dios le ha dado? Pero ¿cómo busca a Dios? Cuando le ha tocado hacer algo para Dios, ¿se ha esforzado? Lo ha hecho con el mayor. Ahora, en este tiempo, ¿está buscando hacer algo para Dios lo mejor? Con las limitaciones que tenemos, Dios no nos pide más de lo que podemos hacer. Pero nos estamos esforzando en hacer algo que muestre que nuestro Dios es grande, es glorioso. Y es que lo que le presentamos demuestra que nuestro Dios es grande, es glorioso. Así es, nuestras cosas que hacemos para Dios. Debería ser así, porque si no, no le vamos a agradar. No podemos agradar a Dios si menospreciamos su palabra. Y no podemos agradar a Dios si menospreciamos su persona. Tremendo, hermanos, la palabra de Dios. Así que yo le animo a meditar en sus caminos. Usted que busca a Dios, usted que es un creyente, ¿está leyendo la Biblia diariamente? ¿Está haciendo esfuerzos para Dios que muestran que Dios es un Dios grande, es un Dios poderoso? ¿Están haciendo esos esfuerzos para Dios? Esta gente hacía cosas que mostraban que Dios era cualquier cosa, ¿verdad? Al presentarle sus animales dañados, lo que no valía, mostraban que Dios era cualquier cosa. Y eran los líderes espirituales del pueblo de Israel, eran los sacerdotes, eran los que más responsabilidad tenían de mostrar a un Dios grande, de presentar a Dios ante la gente. Nosotros también. Cuando usted está viviendo en donde está viviendo, usted está rodeado por personas que no conocen a Dios y usted está presentando a un Dios grande o a un Dios pequeño. Usted está presentando a sus hijos a un Dios grande o a un Dios pequeño. Nosotros, y me incluyo, podemos estar fallando en dar la imagen de que la Biblia no es verdad, de que la Biblia es un libro religioso y de que Dios es un Dios pequeño que no nos puede ayudar en este tiempo. ¿Está hablando usted de Dios a otros? ¿Usted está buscando a un Dios pequeño? No lo va a encontrar. Dios es un Dios grande, grande. Vamos a orar, que Dios obre en nuestras vidas, que Dios nos ayude a entender que no podemos ser buenos adoradores si es que nosotros no valoramos su palabra y no valoramos su persona. Eso no va a ocurrir primero en lo público, eso tiene que ocurrir primero en el corazón, en lo privado, cuando nadie les ve cómo se comportan con Dios. Y entonces lo público es como el fruto, va a venir solito, pero primero es lo privado. Busque a Dios en su soledad, busque a Dios en su cuarto, busque a Dios en su habitación, busque a Dios, valore, haga esfuerzos por Dios. Muestre que Dios es un Dios grande, poderoso, gran Rey es nuestro Dios. Oremos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias, Padre, porque tú obras en nuestras vidas y nos ayudas a comprender, Señor, cuán grande eres. Perdona, Señor, puede ser que estamos dejando de lado tu palabra. Puede ser que en estos tiempos nos hemos preocupado más por no morir que por crecer espiritualmente. Puede ser, Señor, que no te estamos dando el lugar que te mereces. Puede ser, Padre, que estamos priorizando y más otras cosas. Aún ahora, en el tiempo de la aflicción, en el tiempo de la cuarentena, puede ser que para nosotros hay cosas más importantes y nos esforzamos por las otras cosas y no por ti. Puede ser, Señor, que estamos flaqueando de esa manera. ¿Cómo te vamos a adorar así? Ahí caemos, Señor, en falsedad, en hipocresía. Y eso transmitimos a otros.
Y eso es lo triste, Padre, que podemos estar transmitiendo a otros que la Biblia no es un libro pertinente para nuestras vidas, que la Biblia no es algo que necesitamos para cada día, porque lo abrimos de vez en cuando. Y podemos estar diciendo también a otros que Dios no es un Dios grande, poderoso, temible, por eso lo vemos cuando queremos. Podemos estar transmitiendo ese mensaje, Señor, a otros. Ayúdanos, oh Dios, que tu palabra obre en nuestras vidas. Si hay alguien que no te conoce, que entienda, que comprenda que si se rinde a ti es para servir a un Dios grande, temible, no a alguien con quien se puede jugar, no a alguien al que puede tratar como cualquier cosa, no, sino a alguien a quien le tiene que rendir su vida porque es Señor, porque es Rey. Y a los que ya hemos creído en Jesús como nuestro Señor, ayúdanos a vivir de esa manera, Padre bueno. Gracias te doy, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Que Dios siga obrando en nuestras vidas en este tiempo de dificultad.